Bienvenidos al podcast Orgullo Normalista, un espacio dedicado a la información, análisis y divulgación de temas educativos. ¿Qué tal? Soy Joel Servando Montes Hernández y los saludo con mucho gusto en este quinto episodio de Orgullo Normalista, un espacio abierto a la reflexión y diálogo sobre temas educativos, teniendo como protagonistas a los docentes en formación, a los docentes en servicio, incluso a los docentes jubilados, a quienes próximamente les estaremos dedicando un episodio, a los padres de familia y a cualquier persona de la sociedad interesada en educación. Y bien, déjenme contarles que el día de hoy, lunes 19 de septiembre, nos encontramos muy contentos por dos noticias acontecidas con Orgullo Normalista la semana anterior. La primera fue que en Poderato, el sitio donde se publican nuestros episodios, tiene cada semana un top 50 de los podcasts más escuchados y el nuestro estuvo en el lugar número 11. Así es que les agradecemos y de continuar con su apoyo quizás pudiéramos llegar al top número 10. Y la segunda noticia es que nos enteramos de muy buena fuente que algunos maestros de Aguascalientes planean utilizar el audio de la entrevista realizada a la maestra María Elena Palma Sandoval en la reflexión del siguiente Consejo Técnico Escolar. Y es así como iniciamos este quinto episodio, agradeciendo, repito, su apoyo y contentos de saber que de alguna u otra forma este podcast les es útil. El contenido de este quinto episodio es básicamente hablar sobre los cambios que se aproximan en la formación de docentes, en la educación normal. Para ello iniciaremos con la primera parte de una entrevista realizada a la licenciada en Educación Primaria, Miroslava Vianey Burgara López. Después vendrá una lectura comentada de los fines de la educación, este documento elaborado especialmente para el modelo educativo 2016. Enseguida viene la segunda parte de la entrevista y cerraremos dándoles a conocer los datos de un sondeo realizado con los docentes en formación y docentes en servicio sobre los cambios que piensan que deberían ocurrir en la formación de docentes, es decir, lo que ellos proponen hacia el futuro inmediato. Pero antes de escuchar todo esto que acabo de presentar, vamos a la primera pausa de Orgullo Normalista. Envíanos un mensaje a conorgullonormalista@gmail.com o un tuit a or_normalista. Ya volvemos. ¿Sabías que en México existen 261 escuelas normales públicas y que se cuenta con un directorio en línea para su consulta? Orgullo Normalista está de regreso. Continuamos. Estamos de regreso y es tiempo de escuchar la primera parte de la entrevista realizada a la licenciada en Educación Primaria, Miroslava Vianey Burgara López. Vamos a escucharla. ¿Qué tal, Miroslava? ¿Cómo estás? Hola, maestro Servando, muy buen día. Pues reiniciando las pilas para ingresar con los chiquitos, pero muy bien, después de un puente muy patrio. Oye, Miroslava, pues claro que yo te conozco muy bien, pero los escuchas no, así es que por favor platica, ¿cuánto tiempo hace que egresaste del IEN? Egresé hace 2 meses, soy de la generación 2012 de la licenciatura en Educación Primaria. 12-16, y platícanos dónde estás trabajando. En este momento me encuentro trabajando en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La colonia Miravalle es una colonia cercana a Tlaquepaque, pero sigue siendo parte de Guadalajara. ¿Y por qué decidiste hacer tu examen fuera de Nayarit? Inicialmente por el número de plazas, ya que cuando salió la convocatoria del estado de Nayarit solamente se encontraba una y en el estado de Jalisco había 420. Yo sabía que después iba a haber un mayor número de plazas, pero mi interés era después continuar con mis estudios de inglés, continuar con una maestría. Y pues tengo una mayor área de oportunidad en Guadalajara a que si yo me quedaba en el estado de Nayarit. Entonces, esa es fundamentalmente tu razón. Claro, Jalisco, uno de los estados más sí, importantes. Bien, Guadalajara, una ciudad muy bonita, ¿verdad, Miroslava? Sí, nada más que hay
Mucha gente, el ritmo de vida es muy diferente, las distancias, es una dimensión muy diferente. Oye, Miroslava, dices que es en la colonia Miravalle tu escuela, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se llama tu escuela? Mi escuela se llama Jaime Torres Bodet, tiene turno matutino y vespertino. Somos una escuela de primero a cuarto, contamos con sección A, B, C y D, y quinto y sexto nada más hay 3 grupos, A, B y C. ¿Y qué grado atiendes tú? Un sexto grado. Sexto grado, ¿cuántos alumnos tienes? Tengo 39 alumnos. También eso he encontrado, que los grupos son muy numerosos. Oye, ya nos platicaste la experiencia de vivir allá, pero a ver, de trabajar, ¿qué encuentras las experiencias de laborar en Guadalajara? Para iniciar, el contexto es un poco diferente. A pesar de que es una zona urbana, los padres de familia en la mayoría se dedican, bueno, las madres de familia al hogar, mientras los padres son quienes se dedican a laborar. He observado que papá y mamá son quienes asisten a las reuniones y se encuentran al tanto del desempeño del niño. Pues en sí me agrada la experiencia. Tienes muy fresco en tu memoria todavía tu etapa, claro, de docente en formación. ¿Qué otras diferencias encuentras de laborar fuera de Nayarit y en Nayarit? ¿Qué tal el comportamiento, las prácticas pedagógicas de tus compañeros docentes, por ejemplo? La gestión, para iniciar, el último semestre que tuvimos previo a prácticas, séptimo, tuvimos una asignatura acerca de gestión. Realmente es muy cierto todo lo que vimos, cuán importante es la gestión de no solo el director, sino la organización colaborativa de maestros, padres de familia, todos los actores que intervienen. Aquí es una escuela muy grande, en la que tenemos alrededor de 22 a 25 docentes. Hay 3 de educación física, no contamos con maestro de educación especial. Sin embargo, acá nosotros tenemos que atender a toda la diversidad de niños y tenemos que buscar estrategias para poder hacer inclusión. También es otra asignatura que tuvimos durante la formación como normalistas. Creo que es muy importante, sí, a pesar de que pues veamos mucha teoría, en la cuestión de la teoría a la práctica ya es muy diferente, porque tenemos que adaptar todo lo que aprendimos a determinado contexto y a ciertos niños. A ver, Miroslava, estás tocando un tema importante, creo que es el central de esta entrevista. Hablas de la importancia de la gestión, hablas de la importancia de la inclusión educativa. ¿Qué otra cosa crees tú que te fue muy importante en tu etapa de formación y que ahora lo estás aplicando ya en el servicio? También las asignaturas, bueno, más bien los módulos, como la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, sí tuvimos continuidad de aritmética, geometría, también en prácticas sociales de lenguaje. Yo he compartido experiencias con algunos compañeros en los que no saben cómo abordar en primeros grados, si por lecciones o por proyectos didácticos. Y yo, antes de egresar de la normal, tuve un primer año, pero las bases que tuvimos dentro de la asignatura y saber hacia qué metodología encaminarnos fue muy importante. También las asignaturas en las que iban encaminadas a geografía, ciencias naturales, historia. En historia es muy importante la formación. Incluso los niños, cuando yo llego a darles este tipo de asignaturas, están acostumbrados a cuestionarios, a preguntas y respuestas. Yo llego a cambiar un poquito esa dinámica de trabajo, porque trato de hacer dinámicas como actuaciones, sí, preguntas y respuestas, pero a través que el niño digiera la información y entonces después pueda adaptarse o tomar lo que es más importante y lo comprenda. Hasta aquí la primera parte de la entrevista que nos concede Miroslava Vianey. Ya escucharon los contenidos, los conocimientos que adquirió en la licenciatura y que hoy le son de mucha utilidad. Ella menciona gestión escolar, inclusión educativa y ciertas asignaturas. Ahora es tiempo de escuchar cómo pueden comunicarse con Orgullo Normalista. ¿Tienes preguntas o sugerencias para temas posteriores? Síguenos en Facebook o Twitter con el hashtag Orgullo Normalista.
Ya escucharon cómo pueden comunicarse con nosotros y tal como les comentaba antes de ese pequeño mensaje, es tiempo de realizar una lectura comentada sobre los fines de la educación. Y para aquellos que se pregunten, ¿este documento qué importancia tiene? Pues bien, este documento, que por cierto responde a la pregunta ¿para qué se aprende?, es vital para comprender el nuevo modelo educativo. Entonces voy a dar lectura a algunos fragmentos y haré algunos comentarios al respecto. Los fines de la educación en el siglo XXI. El documento inicia mencionando que nos enfrentamos a la necesidad de construir un México más libre, justo y próspero, que forma parte de un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante. En ese contexto, la reforma educativa nos da la oportunidad de sentar las bases para que cada mexicana y mexicano, y por ende nuestra nación, alcancen su máximo potencial. Yo agregaría a todo esto que vivimos en un México más exigente, una ciudadanía que cada vez se preocupa más por lo que tiene que ver con la educación, lo cual es muy interesante. En el segundo párrafo menciona que el principal objetivo de la reforma educativa es que la educación pública, básica y media superior, además de ser laica y gratuita, sea de calidad e incluyente. Esto significa no solo que el Estado debe garantizar el acceso a la escuela a todos los niños, niñas y jóvenes, independientemente de su entorno socioeconómico, origen étnico o género, sino que la educación que reciben les proporcione aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida. A esto habría que señalar la importancia de incluir por fin, al menos en el discurso, a la educación media superior. Sin embargo, me gustaría que en este párrafo se incluyera a la educación normal. Obviamente, forma parte de la educación superior, pero son los espacios donde se forman a los futuros docentes, los que, a fin de cuentas, le darán sentido a la reforma educativa. Siguiendo con la lectura de este documento titulado Los fines de la educación en el siglo XXI, habla del artículo 3 constitucional. Todos sabemos que habla de la educación, así es que mejor leeré el apartado que señala a los mexicanos que queremos formar. En este se desglosan diferentes puntos que señalan los aprendizajes que deberán obtenerse al término de la educación media superior. Habla, por ejemplo, que en el caso del español deberán expresarse y comunicarse en forma correcta, tanto de manera oral como por escrito, con confianza y eficacia, ya sea en el español o en una lengua materna en caso de tenerla. Para matemáticas, habla de la importancia de formular y resolver problemas cotidianos y complejos. Menciona también el informarse de los procesos naturales y sociales, como de la ciencia y la tecnología, para comprender su entorno, ser competente y responsable en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Menciona que el estudiante debe conocerse y respetarse a sí mismo, de la dignidad, de la empatía, del diálogo, negociación, toma de decisiones, democracia, defensa de los derechos humanos, sentido estético y aprecio por la cultura, aportaciones al desarrollo sostenible de su comunidad, su país y del mundo. Estoy leyendo esto de manera abreviada, después los invito a que ustedes lo revisen con calma. Sin embargo, creo que la valía de este documento radica en que en el Plan de Estudios 2009 y en el 2011 no existía algo semejante, así que es una buena orientación para los docentes y todos los que trabajamos en educación. Finalmente, en el mismo documento termina con una tabla donde se señalan los logros esperados al término de cada nivel educativo, para preescolar, primaria, secundaria y educación media superior, con 7 ámbitos que van desde el lenguaje y comunicación hasta el medio ambiente. Al parecer es un documento ambicioso, sin embargo debemos razonar que no está pensado para un solo nivel educativo, es decir, son 15 años de educación obligatoria que dentro de 2 ciclos escolares deberán funcionar en nuestro país. Ahora es tiempo de escuchar la segunda parte de la entrevista realizada a Miroslava Vianey Burgara López. Recuerden que nos quedamos donde ella comentaba acerca de las asignaturas que en su formación docente fueron útiles y que hoy en su servicio las pone en práctica. Vamos a escucharla. También otra de las asignaturas que considero son muy importantes son las de práctica de docente. Es ir a la escuela, emplear y realizar las prácticas, pero también crear ese análisis de las acciones que llevas a cabo. Saber la famosa triangulación que nos mencionaban, la teoría con la práctica y qué rescato de ella. ¿Y qué me dices de la evaluación? También la evaluación. Sí tuvimos la formación adecuada en conocer qué instrumentos y qué tipo de cualidades nos podría brindar. Sin embargo, a la hora de la práctica, creo que a muchos
y en lo personal me faltó a través de la evaluación qué puedo rescatar, pero en lo personal, porque antes yo empleaba la evaluación pero la dejaba hasta ahí, y entonces cuando llega mi momento de proceso de titulación, sí, encontré las bondades que me podía brindar cada una de las evaluaciones. Entonces desde un principio también creer en la conciencia de los alumnos o normalistas en formación de cuál es la importancia, que se le dé más énfasis. También al momento que llego, me toca un 6º grado, hay muchas cuestiones de papeleo que me quedé en ceros porque no sabía realmente qué pasos a seguir, cómo era rescatar la cuestión diagnóstica de los alumnos. Por supuesto que sabía que tenía que emplear distintas actividades, pero eso fue a través de diferentes asignaturas o de los trayectos que tuve, fue como pude sacar una deducción. Sin embargo, podría ser una herramienta importante o tips importantes que podrían agregarse dentro de la formación, sí, como docentes. A ver, entonces, al hablar de lo que te fue bien, das tu opinión también de lo que podría mejorar. Mencionas la evaluación, los proyectos de práctica profesional, mencionas las asignaturas que tienen que ver con la parte didáctica, mencionas matemáticas, mencionas la alfabetización inicial. Y, Miroslava, si te dijera yo a ti que tendrías que estudiar de nuevo la licenciatura, hoy, después de recorrerla por completo, ¿qué otra cosa piensas que sería bueno incluir, que no tuvieron ustedes en el plan? Ya mencionaste esto último de dar a conocer un poco más del aspecto administrativo, pero ¿qué más crees que podríamos incluir a un nuevo plan de formación docente? Pues también sería importante algún tipo de asignatura en la que empatáramos la cuestión de atención a la diversidad, pero fuese más amplia. Bien. O tal vez en cuestión de atender al grupo en sus necesidades, porque tenemos la teoría y soy una persona capacitada, sí, a través de las asignaturas que se nos brindaron, pero sí sería importante que al docente se le brindara la oportunidad de realmente tener experiencias directas con niños que tengan esta clase de necesidades, porque pues considero que es muy, muy, muy importante, ya que en cualquier estancia de la República tenemos niños que pues tal vez no sean necesidades muy, muy grandes, sin embargo son importantes para atender cada una de ellas. También en la cuestión de TIC, sí, y las tecnologías tuvimos unos módulos al iniciar. Considero que podría reestructurarse la malla curricular a las asignaturas de una manera diferente, porque por ejemplo, prácticas sociales de lenguaje o de matemáticas fueron al iniciar la carrera, sí, y en el momento que llegábamos a prácticas, pues sí teníamos los conocimientos, sin embargo, al iniciar tal vez no le dábamos el énfasis o la importancia que realmente tenía. Bien. Pero en sí creo que es muy completa y pues soy un resultado de esta nueva reforma educativa. Así es, y muy bien, Miroslava. Entonces voy a rescatar ideas. Mencionas esto, claro, incluir una nueva visión de la atención a la diversidad, la inclusión vista ya para el grupo por completo, el nuevo uso o reestructuración de las TIC, la práctica, seleccionar aquellos cursos que tienen que ver con la enseñanza del español, de las matemáticas, posiblemente darles mayor atención o trabajarlas en el semestre en que están más próximos a la práctica intensiva. Sí, también otra idea que me gustaría incluir sería, a pesar de que también lo vimos, sí, fue la planeación o la planificación a través de la transversalidad o por campos formativos. En este momento que tengo que emplear mi tiempo de calidad ante el grupo, esta metodología o este modo de planificar es muy importante porque permite al docente poder ver más de un tema enfocado a diferentes asignaturas y el tiempo es de calidad. Los alumnos conocen y se empapan y enriquecen lo que realmente tienen que aprender. Aún estoy trabajando en emplear este tipo de planificación, tengo las nociones, pero me gustaría hacerlo como parte de mi cotidianeidad para pues fortalecer los ambientes de aprendizaje. Perfecto, Miroslava. Pues esta es una conversación muy importante, seguramente si continuamos, Miroslava, vamos a llegar a 1 hora y más. Pero sí, así es. La verdad yo te agradezco mucho tu tiempo, seguro estoy que estás poniendo muy en alto
el nombre de la institución que te formó, del Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit. Te deseo igual mucho éxito en todo lo que emprendas, mucho éxito en Guadalajara, Jalisco, en la escuela que estés. Quiero dejar abierto el espacio para en algún futuro platicar de nuevo sobre este u otros temas. ¿Qué te parece, Miroslava? Me parece perfecto, y al contrario, muchas gracias por abrir un espacio para enriquecer una y de tantas experiencias de egresados de la normal. Y por supuesto, fuimos formados y estamos muy orgullosos todos de esta institución que nos formó como normalistas. Estamos poniendo el nombre muy, muy en alto. Muchísimas gracias y que sigan igual, Miroslava. Hasta la próxima. Muchas gracias, buen día, hasta luego. Ya escucharon la entrevista completa a la licenciada en Educación Primaria Miroslava Vianey Burgara López. Mencionó los cursos que en su formación docente le fueron de mayor utilidad, o mejor dicho, le son de mayor utilidad en el presente, en su servicio. Habla desde la gestión escolar, la inclusión educativa, la evaluación, que le gustaría haber aprendido más, de las asignaturas que, en su opinión, también deberían verse al inicio de la carrera docente, algunas, y otras al final. Envíanos un mensaje a conorgullonormalista@gmail.com o un tuit a or_normalista. Ya volvemos. ¿Sabías que en el ciclo escolar 2018-2019 entrarán en vigor los planes y programas del nuevo modelo educativo aplicables desde el preescolar hasta la educación media superior? Orgullo Normalista está de regreso. Continuamos. Ya casi para terminar este quinto episodio de Orgullo Normalista, quiero agradecer a todas las maestras y maestros, docentes en formación también, que participaron en el sondeo que llevamos a cabo en las redes sociales a la pregunta: ¿qué debería cambiar en los actuales planes de estudio para la formación de docentes? O dicho de otra forma, ¿qué debería incluirse, sustituirse o modificarse en el nuevo plan de estudios que se construirá, como ya escuchamos, para el ciclo escolar 2018-2019? Agradezco a las maestras Iridian Salas, Ana Luisa, docente en formación todavía, Laura Burgara, maestra en servicio, Cindy Fonseca, a Efren Aguilera Medina, Marisol Morales Méndez, Bianca Olimón Miramontes y a Rubí Tapia. Los comentarios que realizan son los siguientes: desde un acompañamiento más cercano a todo el trayecto formativo en el uso de las TIC, además de aprender para utilizarlo con sus alumnos en educación básica. Algo que mencionan y que yo no esperaba, la verdad, es que se les hable acerca de asuntos administrativos. Comentan que en el primer año de servicio docente batallan bastante al no conocer lo referente a este tema. Mencionan además que se les debería dar un mayor conocimiento de primeros auxilios, un conocimiento también de los diferentes contextos, especialmente los que tienen que ver con grupos multigrado, con escuelas unitarias. Y finalmente, la necesidad que ya habíamos detectado algunos docentes de modificar algunos cursos que están al inicio de la malla curricular actual y moverlos al final, y viceversa, algunos que son abordados al final de la licenciatura, que se vean al inicio. Muchas gracias a todos y estos fueron los resultados. Finalmente, para despedir esta quinta edición de Orgullo Normalista, queremos informarles que la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, la DGESPE, a través de la Gaceta Somos Normalistas, convoca a todos los estudiantes, profesores, directivos y egresados de las escuelas normales del país a participar con textos de su autoría en las diferentes secciones de la Gaceta, que son Noticias, Vida, Ciencia y Arte, El Librero y Somos Normalistas, Somos Nuestra Historia. Los requisitos son que cada uno de los textos enviados debe contar con esto: nombre del autor, que incluye el nombre de la normal a la que pertenece o de la que egresó o escuela en la que trabaja, claridad y buena ortografía, extensión y temática dependiendo de la sección, y los caracteres, que pueden ser entre 3000 y 10000. Los textos participantes pueden ir dirigidos a las secciones que ya mencioné y sería una muy buena experiencia que nos animemos a participar. A la fecha van 2 números apenas de la Gaceta Somos Normalistas, uno que salió en mayo y otro en agosto, ambos de este 2016. Y bien, esto fue todo por hoy. Soy Joel Servando Montes Hernández y les deseo que tengan una excelente semana. ¡Hasta la próxima!
Por ahora fue todo. No olvides compartir este y otros episodios o descargarlos desde iTunes o de http://conorgullonormalista.blogspot.mx. Hasta la próxima.